Hoy empezaré con un texto que es tal vez de lo más precioso para el mundo cristiano en su inmensa mayoría. No para todos, pero tal vez para la inmensa mayoría del mundo cristiano. Este texto es muy apetecido. La triste realidad es que es muy apetecido por una interpretación completamente errónea. Y lo más triste es que es muy fácil de darse cuenta que es errónea. Antes de que empieces a juzgar, yo le invito a escuchar con un poco de atención. Mire que no nos vamos a demorar mucho. Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice la palabra de Dios. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¡Ah, qué versículo tan precioso para el mundo cristiano! Yo creo que difícilmente tienen un versículo que valoren más. ¿Por qué? Porque con este versículo se quitan la gran carga de los 10 mandamientos. Porque el versículo, según el mundo cristiano, Pablo está yendo allí en contra del mundo de los 10 mandamientos. Pero no se están dando cuenta que Pablo para nada está hablando de eso. Él está hablando de la justificación. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. En primer lugar, vamos a mirar el contexto inmediato, ¿ya? Vamos con eso, creo que es lo más justo. Así que nos vamos al versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. El precedente de la ley que estaba mencionando Pablo, que se usa para justificar, es la ley ritual, no es la ley moral. Tomando el contexto inmediato, que el mundo cristiano dice aceptar las reglas de la hermenéutica para la correcta interpretación, entonces el contexto inmediato nos está diciendo que no va por el camino de los 10 mandamientos. Pablo no está hablando para nada aquí de los 10 mandamientos y lo voy a demostrar por qué. Mire, por una simple y sencilla razón. Porque nunca jamás ningún pecador fue justificado por guardar los 10 mandamientos. Nunca, es más, se lo digo de la siguiente manera. Nunca los mandamientos de Dios fueron dados con el objetivo de justificar. Eso es de nivel primario en la comprensión de la palabra de Dios. Y eso es de lo más básico para un cristiano. Debería ser de lo más básico. No puede venir un cristiano a decirme, por lo menos si lo hace faltándole, diríamos, faltándole a todas las reglas de la hermenéutica, faltándole a la capacidad de comprensión lectora, mejor dicho, cometiendo graves problemas de interpretación allí. Que llegue a decir que Pablo aquí está hablando de que los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios sirven para justificar, o que Pablo está diciendo que no sirven para justificar, sería lo mejor. Pablo no está abordando los 10 mandamientos. Pablo está abordando la ley ritual. En el mundo cristiano se esfuerza por presentar todo el paquete de la ley de manera indivisible. De manera indivisible. Es decir, que la ley ritual y la ley moral son una sola cosa. Y las leyes civiles y todo deben ir en una sola cosa. La verdad es que son bastante hipócritas. Qué triste, pero real. ¿Ya? Qué triste tener que decirlo, pero es real. Hay bastante hipocresía. Porque cuando les conviene separan, hacen separación entre leyes y leyes. Pero cuando no les conviene, dicen que todo está en un solo paquete. Y está bien, todo está en un solo paquete dentro de los 5 primeros libros de la Biblia. Pero a la hora de Dios dar su santa ley, ya, Él lo hizo de 2 maneras, porque las 2 leyes son santas. Las rituales, ya, que dentro de las rituales también, aparte de las rituales vienen en un solo paquete, pero con las leyes civiles, con las leyes de nutrición o de alimentación, como lo quiera llamar, con las leyes higiénicas, con esas leyes viene en un solo paquete. Fue escrito en el libro de la ley y fue escrito por Moisés.
Esas vienen en un solo paquete. Con todo y eso, lo que se acaba con la muerte de Jesús es la ley ritual solamente. No se acaban las leyes de salud, no, los principios de salud siguen siendo las cosas que eran malsanas para la salud de aquellos tiempos, sigue demostrándose científicamente que sigue perjudicando a las personas. O sea, eso es, aunque ese es otro tema, ¿verdad? Pero son leyes que se mantienen. Allí está incluso la ley del diezmo y bien que la mantienen, ¿verdad? Allí están las primicias y bien que las mantienen. Allí no dicen que con esa ley cometemos pecado o algo si mantenemos esa ley. Pero entonces aquí se quiere presentar que la ley de la que Pablo está hablando es tal vez de todos los 10 mandamientos y también todas las leyes. Qué incompetencia, qué falta de coherencia, de honestidad. Si alguien es cristiano, lo primero que debería ser es sincero, porque si no es sincero, ¿para qué aparenta ser cristiano? No puedes ser un verdadero cristiano si no eres coherente, si no eres objetivo, ya si no aceptas la palabra de Dios tal cual está. La ley ritual fue dada para justificación. Pero la ley moral, los 10 mandamientos que fueron dados aparte, que fueron escritos en tablas de piedra y fueron escritos por el dedo de Dios y fueron colocados dentro del arca en el lugar más sagrado, esos 10 mandamientos no fueron dados para justificar a nadie. Esos 10 mandamientos fueron dados como la norma de santidad. Y entonces, sí, la norma de santidad no te justifica. Te voy a colocar un ejemplo. Si tú cometes un pecado, ¿qué es ese pecado? ¿Sabes qué es ese pecado? Le puedes preguntar al apóstol Pablo y al apóstol Juan, y ellos te van a responder que ese pecado es violación a la santa ley de Dios, es decir, a los 10 mandamientos. Entonces cometes un pecado. Vamos a ubicarnos en el Antiguo Testamento. Cometes un pecado. Ya violas un mandamiento de la santa ley de Dios. Ya habló contra tu prójimo falso testimonio. Vamos a colocar un mandamiento allí que fácilmente, que es tal vez de los más violados y así como que sin mucha preocupación y sin fijarse mucho, las personas tienden a caer en esto muy fácilmente. Ya hablar falsedad contra el prójimo. Y entonces cometes un pecado. El pecado es contra la santa ley de Dios. Ahora, ¿iba el pecador a que la santa ley de Dios lo justificara? No, Señor. La santa ley de Dios lo condenaba. Lo condenaba y por la condenación que la santa ley de Dios hacía y sigue haciendo, entonces venía la justificación por la ley ritual. Porque en la ley ritual estaba el cordero, estaba el macho cabrío, estaba el becerro, estaban los palominos, estaban, los medios expiatorios que Dios proveyó que representaban al Cordero de Dios, que un día moriría en la cruz del Calvario. Entonces la ley ritual era la ley de la justificación, nunca los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la ley de la santidad. Tú vas a la ley, en el Antiguo Testamento, ibas a la ley ritual para ser justificado por fe en el sacrificio que más adelante Jesús haría, porque la sangre de animales no podía ofrecer justificación real. Era como una garantía, era como explicado con plastilina, ya con lujos de detalles para que el pecador comprendiera la gravedad de su pecado y lo que le costaría al cielo, tu pecado y mi pecado, la muerte del Hijo de Dios. Y entonces en el cordero o en el animal que moría, el pecador veía eso y era justificado por fe y por gracia. Por fe en el verdadero cordero y por gracia porque la justificación la pagaba Cristo Jesús con su muerte en la cruz del Calvario. La santa ley de Dios no paga por tus pecados. Por el contrario, ella te manda condenación y Jesús te devuelve la justificación.
y entonces ahora que te justificas, ahora vuelves a vivir en santidad con la santa ley de Dios. Es muy sencillo. Entonces, Pablo está diciendo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y ahora sí vamos a ver qué es lo que Pablo está diciendo. Mis amigos, si tú después que muere Jesús, que es el verdadero Cordero y que es la gracia efectiva, decides ir por la circuncisión y decides ir por el Cordero animal, entonces caes de la gracia. Te pierdes la gracia verdadera que es Cristo Jesús. Te pierdes el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Pablo les está diciendo eso. ¿Cómo pueden ustedes ir a la justificación por medio de rituales si eso era solo sombras de lo que había de venir? Pero la realidad es Cristo Jesús. Mis amigos, la santa ley de Dios nunca justificó a un solo pecador. Que nadie me venga con esa historia tierna. O de lo contrario, demuéstremelo con la palabra de Dios. La santa ley de Dios siempre ha sido la norma de santidad. ¿Y saben por qué? Es sencillo. La santa ley de Dios fue dada para prevención del pecado. ¿Ya? Para prevención. No para solución. La solución fue la ley ritual en forma de sombra por un tiempo, hasta que la realidad se consumara, que era la muerte del Hijo de Dios. Si tú vas a querer ser justificado por la muerte de Jesús para seguir pisoteando la norma de santidad, yo te invitaría a que mejor te vayas al mundo y te revuelques todo lo que quieras, pero no pisotees de esa manera la sangre de Cristo Jesús. No insultes tan vilmente a Cristo Jesús. Probablemente hasta aquí lo hayas hecho por falta de comprender esto, porque los pastores sin criterio, aunque teniendo el conocimiento de estas cosas, porque estudian mucho tiempo para ser pastores, teniendo el conocimiento de estos temas, deciden presentar estos temas de manera tergiversada. Puede ser que tú lo creas por eso, pero te invito a que sin apasionamientos lo revise, pídale a Dios y no seas encontrado batallando contra Dios creyendo que le sirve a Dios. No seas encontrado tal vez pisoteando la sangre de Cristo Jesús, la norma de santidad, de esa manera también. Dios te bendiga. Te invito a comentar con respeto, con amor cristiano. Si tienes inquietudes, si tienes preguntas, con mucho gusto. Si vienes a insultar, probablemente te vas a quedar sin respuesta porque no es para eso. No es para eso. No predico ni para insultar a nadie. Predico una verdad que a conciencia la creo. Y la creo porque la veo de manera objetiva, sustentada en la palabra de Dios. La predico porque habrán personas sinceras que quieran deponer todo, que quieran dejar a un lado todo, que no peleen por iglesia, que no peleen por quién tiene la verdad, sino que quieran ser guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios a los sinceros nos guiará a toda verdad. Dios te bendiga.